Buenas tardes, damos inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Orientación Magisterial se transmite todos los domingos de 12 a 1 de la tarde por Teleradio América, canal 45, se retransmite por el canal 12 de Claro, bueno, y otras redes también a través de la plataforma de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Podemos perfectamente estar en comunicación con el programa Orientación Magisterial. Hoy es 12 del mes de enero del año 2020. El 12 de enero es una fecha histórica y sobre ese tema pues estaremos en el programa de hoy también conversando, yo diría brevemente, sobre la significación de los acontecimientos del 12 de enero de 1972, acontecimientos que yo diría que cambiaron la ruta de este periodo de la vida nacional. Quiero de todas maneras, al iniciar el programa, expresarle nuestra preocupación y llamado en torno al hecho de que yo diría que todo el Caribe está siendo de alguna u otra manera impactada por los riesgos que implican los temblores de tierra, el riesgo a los terremotos que ha venido afectando a la isla de Puerto Rico, pero también los riesgos que pueda tener la República Dominicana respecto al tema de los terremotos y la necesidad de que el país se prepare ante situaciones de emergencia. Particularmente el mundo educativo obligatoriamente tiene que estar preparada frente a una eventualidad de esa característica. Indicarle pues a los compañeras y compañeros maestros, a los directores y directoras de nuestros centros educativos que es necesario hacer procesos de preparación ante posibles terremotos y otras eventualidades. De hecho, el Ministerio de Educación tiene toda una estrategia instalada en torno al tema de los desastres naturales y lógicamente no puede sorprender situaciones que puedan afectar a muchas personas, sobre todo a niños y niñas. En el caso de las escuelas dominicanas, que ha habido un cuestionamiento y una preocupación permanente en torno a las condiciones de nuestras escuelas frente a posibles terremotos y las consecuencias que eso pueda traer. Entonces hay orientaciones múltiples a través de las redes sociales, múltiples orientaciones a través de los organismos oficiales del Estado también, muchas informaciones y orientaciones de cómo organizar un plan frente a desastres. Cada escuela debe tener su plan. E incluso la escuela debe impactar a la comunidad y a la familia, en tanto también la familia tiene que estar preparada frente a situaciones de desastre y las comunidades deben tener sus planes. En el caso de las escuelas, además, deben tener sus planes de evacuación. Es decir, cada niño, cada niña, cada maestro, cada maestra, cada empleado de apoyo en los centros educativos debe saber con precisión qué hacer en caso de una eventualidad de esta característica y poderla hacerlo de manera organizada, de manera tal que ante una eventualidad, vuelvo y digo, pues todo el mundo pueda movilizarse de manera adecuada en cada uno de los centros educativos. Este es un elemento importante, se orienta, tengo aquí a mano las orientaciones que se están dando, qué hacer, ¿verdad?, para prepararse, desarrollar primero conciencia de que el país está en la ruta de las amenazas frente a fenómenos naturales, que es necesario elaborar planes escolares y que estos planes escolares, yo diría desde la escuela, impactar a la familia con los planes de familia y la comunidad debe tener un plan frente a estas situaciones. Es necesario, incluso en el caso de las escuelas, es correcto hacer simulacro de cómo operaría la escuela en el caso de un posible terremoto. Y esta es una vía de salvar vidas.
Este es un elemento clave, nos parece a nosotros, que un programa como el nuestro pues tiene necesariamente que orientar en torno a eso. Identificar los lugares más seguros que existan en cada uno de los centros educativos, cómo proteger y cómo garantizar que no hayan objetos capaces de producir daño a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, identificar todas las medidas que deben ser tomadas, y todo el mundo está consciente de cuáles son las medidas y cómo es que se van a desarrollar. Y lógicamente, como un elemento muy importante, es mantener las salidas, sobre todo las áreas de evacuación libres. A veces, muchas veces ocurre que objetos, obstáculos o mobiliarios son colocados en áreas donde deben ser naturalmente áreas por donde las personas pueden desplazarse hacia afuera del lugar. Entonces muchas veces están ocupadas o las puertas están cerradas con candado, incluso candados que ni la llave aparecen en los momentos que más se necesitan. Entonces son detalles que es correcto que nuestros directores y directoras tomen en cuenta a los fines de que, yo diría, este mismo lunes, una de las primeras tareas del lunes es darle un vistazo a la escuela y prepararnos frente a estas situaciones. Vuelvo y digo, hay orientaciones múltiples de distintos organismos y hay toda una estrategia diseñada por parte del Ministerio de Educación en torno al tema de los desastres naturales, que yo llamo a los compañeros y compañeros, maestros y maestras, directores y directoras, a que una de las tareas tempranito el lunes, desde que lleguen a la escuela, es desempolvar esas orientaciones. Y nos preparemos, que nada nos sorprenda, ¿verdad? Como dicen, guerra avisada no mata soldados. Entonces tenemos nosotros que estar preparados para que ante una eventualidad de un fenómeno natural de esta característica, pues podamos salir lo mejor parados de ello. Yo creo que Puerto Rico es una referencia que nosotros tenemos que estar mirando ahí mismo de lo que ha ido pasando recientemente. Haití hace 10 años pasó por una situación muy difícil. Nosotros estamos ahí medio a medio entre los dos. Entonces lo lógico es que nos preparemos frente a eso. Hoy vamos a estar, además de esto que les estoy comentando, vamos a estar hablando de la reorientación del programa de medicamentos de prevención y promoción del SEIMA, que hay un conjunto de inquietudes y que estaremos hablando con la doctora Morrison en torno a este tema, y estaremos hablando largo y tendido en torno al 181 aniversario del nacimiento de Eugenio María de Hostos, el pensamiento hostosiano que representa para la sociedad dominicana. Compartiremos, vuelvo y digo, con ustedes algunas informaciones en torno al 12 de enero y otras informaciones importantes del mundo educativo y de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Le pido entonces que hagamos la primera pausa ahora y en breve continuaremos con el programa Orientación Magisterial. En ARS SEIMA trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS SEIMA. De los 33 países que habían asumido la privatización de las pensiones de los trabajadores, 18 han tenido que volver a un modelo de reparto como el INAVIM, porque las AFPs solo benefician a los bancos. Por eso decimos no a las AFPs. Continuando con el programa Orientación Magisterial, tal y como les dijimos, vamos a estar dialogando con la doctora Efigenia Morrison de la ARS SEIMA. SEIMA ha venido de más en más tomando medidas de mejoras
no hay duda ninguna que el SEINMA hoy está situada, a mi entender, entre las mejores ARS del país. Yo diría que es la mejor ARS del país. Me atrevería incluso a pasarme hasta de las rayas, si se quiere, y decir que es la que tiene mayores coberturas a favor de los afiliados y otras ventajas que no tienen los afiliados de ARS privada, a costo mucho más bajo que lo que aportamos a la ARS SEINMA, y además es la ARS nuestra. Así que por distintos lados me parece que el SEINMA está marchando por una ruta correcta, ha ampliado por mucho sus redes de servicio y cada día yo creo que está tomando medidas para mejorar. Dentro de las medidas que se han venido tomando para mejorar, pues nosotros queremos en el día de hoy así dialogar con la doctora Morrison. ¿Qué tenemos de nuevo hoy, en este momento, en la ARS SEINMA, doctora? Bueno, muchísimas gracias por su distinción, como siempre. Claro. Muchísimas gracias también por la invitación. Nosotros venimos con algo nuevo o una actualización de nuestro programa de prevención y promoción, que es exclusivo para los pacientes que tienen hipertensión arterial y diabetes mellitus. Este programa ha venido presentando algunos cambios. Tenemos unas actualizaciones que vamos entonces a tratar de explicarlas aquí en este programa. ¿En qué consisten exactamente las actualizaciones y cómo impactan a los afiliados? Ok, esta actualización viene dada, nosotros siempre pensando en garantizar la calidad en el servicio. Tuvimos que poner una red especial para la dispensación de esos medicamentos. Ya ahora el paciente va a ir a una red de farmacias especial, va a tener asegurado su medicamento y va a pertenecer ya formalmente a nuestro programa de prevención y promoción. Ok. Entonces, eso indica, doctora, que los pacientes, los afiliados a la ARS SEINMA, para los fines solamente, ¿verdad? Sí, para los fines exclusivos del programa especial de hipertensión arterial y diabetes, los pacientes tienen que ir a una red especial a despachar sus medicamentos. ¿Cuáles son esas farmacias que componen esa red? Ok, nosotros tenemos con nosotros a la farmacia GBC, a la red de farmacias GBC, que tiene una presencia nacional, está en más del 50% de las provincias. En el otro 50% es bueno explicarle a los maestros que pueden ir o seguir yendo habitualmente a su farmacia. Vuelvo y repito, el 50% de las provincias están cubiertas por esa red, el otro 50% a medida que nos vayamos organizando, entonces lo vamos cronometrizando a los pacientes. ¿Y los demás medicamentos que no son los de hipertensión y diabetes? Ok, nosotros, la ARS SEINMA, aparte de los medicamentos de hipertensión y diabetes, también tenemos los medicamentos de plan complementario y los medicamentos 70-30, así como también los medicamentos de alto costo. Estos medicamentos no han sufrido ningún tipo de cambios, eso pueden ir a cualquier farmacia contratada por la ARS SEINMA. Solamente hoy estamos puntualmente explicando el programa de prevención y promoción dirigido a los pacientes de hipertensión arterial y diabetes. Pero esos pacientes pueden ir directamente a su farmacia, a los otros. Y ahí le van a estar despachando igual que siempre. Exactamente. Igual que siempre. Entonces, he escuchado, doctora, que tiene que hacer un proceso de registro. ¿Es así? Sí, los pacientes de nosotros tienen que acercarse a nosotros por las diferentes vías, por la página web, a través del correo electrónico, por nuestra aplicación móvil, a través directamente de nuestras oficinas de servicio, a través de WhatsApp, todos los medios por el cual el paciente puede entonces enviarnos la indicación, la cédula y el carnet. Con una simple foto nosotros le devolvemos por esa vía, le actualizamos y ya puede ir entonces directamente a la red especial para esos medicamentos. Puede ir y le despacharían su medicamento sin pagar un centavo. Exactamente, usted sabe que ese programa es 100%. Es 100%. En aquellos casos en donde no existe la red de farmacia GBC, ¿qué pasaría? En aquellos casos donde no existe esa red de farmacia, el paciente puede ir a su farmacia habitual a buscar directamente el medicamento.
Eso indica que definitivamente queda garantizada los servicios de medicamentos para prevención y promoción, que son aquellos que tienen que ver con hipertensión y diabetes. Cualquiera de esos medicamentos que forma parte de ese programa, pues quedan cubiertos en el marco de esta red, que es quien lo va a estar supliendo. Exactamente, el propósito principal de este programa y del cambio que estamos haciendo es garantizar los servicios de calidad, reorganizar el programa, que el paciente pueda presentar y pertenecer a clubes donde se puede controlar y dar, ¿verdad?, charlas de prevención y promoción, así como también jornadas asistenciales para que el paciente esté un poquito más controlado. Usted sabe que a los pacientes hay que explicarle el tema de la vida saludable, el ejercicio, no es nada más consumir, ¿verdad?, el medicamento. Entonces, este programa ahora va a estar organizado y el paciente va a tener derecho a recibir charlas y jornadas para poder entonces mantener una vida saludable. Parece entonces que se trata de una estrategia más amplia de prevención y promoción. Así es. Eso es el camino. Eso es correcto, y eso me parece que puede generar un impacto muy positivo en la reducción de otras consecuencias que puede tener un paciente, por lo menos de hipertensión, ¿verdad? Exactamente. Eso es correcto. Doctora, todo lo demás entonces camina bien. ¿Qué otra novedad tiene SEGMA? Bueno, SEGMA, usted sabe que está enmarcado en poder actualizar nuestros planes complementarios, poder conseguir que se aplique la ley, ¿verdad?, para que todos los afiliados ya pertenezcan a la ARS-SEGMA, los afiliados que tengan que ver con el Ministerio de Educación, y por supuesto actualizar los programas y mejorar, y sobre todo lo más importante es garantizar la calidad en el servicio. Eso es correcto. Entonces, todas las otras farmacias, ¿cuántas farmacias que tiene SEGMA? Actualmente tenemos más de 400 farmacias. Más de 400 farmacias. Entonces, hoy lo más importante que necesitamos que nuestros afiliados sepan es que el programa de prevención y promoción va a tener una red especial de farmacias, y donde no haya sucursal de esa farmacia, el afiliado puede ir a despachar su medicamento donde lo despachaba habitualmente. Y aparte de nuestro programa de plan complementario, donde dispensamos esos medicamentos, así como también los medicamentos de 70-30, el afiliado puede ir a cualquier farmacia que esté contratada con SEGMA. La red especial es para los afiliados de hipertensión y diabetes. Eso está excelente. ¿Cómo cuántas personas están en ese programa? Ahora mismo tenemos aproximadamente un 6% de los afiliados tenemos inscritos en ese programa. Eso está muy bien. Doctora, ¿qué otro aspecto así que pueda ser de interés para los afiliados de ARS-SEGMA? Bueno, exhortarles a todos los afiliados y a los que no son afiliados, ¿verdad?, que vengan a nuestra ARS, que es la mejor ARS, como muy bien usted explicó. Y nada, estamos aquí, ¿verdad?, en el camino a mejorar. Definitivamente. Bueno, agradecerle a la doctora Morrison la información que nos trae. A veces los cambios así como de pronto no se captan, traen su cosita, pero es un cambio para mejor. Yo creo que se están dando un paso muy positivo la ARS-SEGMA para lograr que este programa tan importante, que está destinado a atender los compañeras y compañeros que están en programas de prevención y promoción, entiéndase hipertensión, diabetes, puedan tener su medicamento de calidad de manera oportuna y adecuada, de manera tal que puedan recibir su medicamento y además puedan recibir orientación e información que le permita garantizar la preservación de su salud. Yo creo que es un paso muy importante que está dando el SEGMA, y cuenta y debe contar con el apoyo de todos los afiliados de la ARS-SEGMA. Doctora, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ya ustedes saben que pueden consultar nuestra página web para poder identificar todas las oficinas de servicio, y también puede entrar a la aplicación móvil, entre otras cosas. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa breve para que continuemos con el programa Orientación Magisterial. En ARS-SEGMA trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate.
porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Selma. El Fondo de Pensiones del Magisterio representa el 10% de los fondos de pensiones de todo el país. Los bancos no nos lo quitarán. En ARS Selma, trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Selma. Continuando con el programa Orientación Magisterial, ayer sábado 11 de enero, yo diría que se conmemora en todo el continente el nacimiento de Eugenio María de Hostos, un gran educador, hombre de la filosofía, de la sociología, pero sobre todo yo diría una persona comprometida con los procesos de cambio de todos estos pueblos y de lucha activa por la independencia de su natal Puerto Rico, pero de todas las áreas. Yo creo que Hostos ha sido una referencia importante en el pensamiento político del siglo pasado, y en el caso de nuestro país, creo que el modelo hostosiano de educación sigue siendo una añoranza por parte de la sociedad dominicana. Muchas veces la persona dice, yo quiero una educación de tal característica, o quiero un maestro como los que se formaron en la escuela normal. A veces no saben que están hablando de Hostos, pero esa es la idea de Hostos. Ese es el modelo hostosiano que ha tenido todo un impacto histórico, y yo diría que sigue teniendo aún impacto y vigencia en la educación en la República Dominicana. Si algún momento estaremos empujando la idea de un cambio importante en materia educativa, tenemos que volver a Hostos. Yo quiero pedirle compartir con nosotros este audiovisual de Eugenio María de Hostos, y posteriormente estaremos dialogando ampliamente con el equipo que dirige la Liga Hostosiana en la República Dominicana sobre Hostos, su pensamiento, la educación y los desafíos que tiene la sociedad dominicana. Compartamos este video, compañeras y compañeros. Eugenio María de Hostos nació en Mayagüez durante el 1839 y murió en la República Dominicana en el 1903. Fue filósofo, político, pedagogo, escritor, sociólogo y defensor de la independencia. Su lucha por la autonomía y libertad de los esclavos en Cuba y Puerto Rico hizo que aún en nuestros días se le reconociera como emancipador. Además, defendió la instrucción científica para la mujer y organizó la Liga Patriótica, la cual conlleva propósitos pedagógicos, culturales y cívicos. En el 1988 fundó el Instituto Municipal de Mayagüez, el cual brindaba una educación por y para la paz. Su aportación a la reforma educativa fue tal que aún en nuestros días la continuamos utilizando. Hostos consideraba que el propósito esencial de la educación es el reformar hombres en toda la excelsa plenitud de la naturaleza humana. Es por esto que incorporaba a la reforma educativa
una óptica y praxis política emancipadora. Su reforma educativa se fundamentaba en que la libertad y civilización del pueblo solo se conseguirían si los individuos se educaban moral y cívicamente. Por consiguiente, Hostos establece que la finalidad humana se cumple si el ser humano desarrolla la conciencia como verdad de lo bello, del bien y de lo justo. Asimismo, entiende que la finalidad última de la educación es el desarrollo de la conciencia y el fin último de la enseñanza es el desarrollo de la razón. Es por esto que hace un gran hincapié en la enseñanza de los valores morales, ya que estos son como leyes que rigen los fenómenos morales. Según Hostos, se debe formar hombres para la humanidad concreta, que es la patria, y la patria abstracta, que es la humanidad, en cuanto a formar razones y conciencias sanas. Igualmente, considera que el criterio más infalible para conocer si un hombre se desarrolló en toda la fuerza de su razón está en su vida. Si hace el mal, no es suficientemente racional. Es por esto que en uno de sus escritos deja dicho que un hombre completo implicaba ser niño de corazón, adolescente de fantasía, joven de sentimiento, en la edad de la madurez temprana, en lo que quiero llamar edad científica, ser armonía viviente de todas nuestras facultades, razón, sentimiento y voluntad, movidos por la conciencia, ser capaz de todos los heroísmos y de los sacrificios, de todos los pensamientos y de todos los grandes juicios, y poner en toda aquella sinceridad, aquella verdad, aquella realidad del ser que solo de ese sentimiento trasciende. Ser, finalmente, un mediador entre el racionalismo excesivo, no por racionalismo, sino por absorber en él todas las demás actividades independientes y necesarias del espíritu, y entre el pasionalismo de los que creen que todo lo hace la pasión. Eso es lo que llamo yo ser hombre completo. Eso es lo que practico. Muy bien, excelente el audiovisual, en donde nos hace un resumen de Eugenio María de Hostos. Estoy con la compañía del profesor Francisco Acosta, quien es coordinador de la Liga Hostosiana en la República Dominicana. Con Francisco Acosta pues estaremos hablando más ampliamente de Eugenio María de Hostos. Ayer, 11 de enero, se conmemoró, yo diría en toda la región latinoamericana, el 181 aniversario del nacimiento de Eugenio María de Hostos. Yo pregunto, Francisco Acosta, ¿qué significado tiene Eugenio María de Hostos para estos países? El prócer de la educación en América Latina, don Eugenio María de Hostos, tiene una alta significación para todos y todas los habitantes de América Latina y de la subregión del Caribe, lo que él llamó la región panantianista, el panantianismo, por sus grandes aportes que él hizo en un momento en donde se podría decir que se adelantó a su época en términos de lo que fue la conformación de los grandes bloques regionales que hoy está de moda en el plano económico. Ya Hostos visualizaba el Caribe como una subregión, no tan solo como una unidad geográfica, sino una unidad cultural, política, intelectual. Me parece entonces que ese es uno de los grandes aportes que tiene Hostos en su época, y en República Dominicana en particular es considerado como el padre de la educación moderna,
en el sentido de que hasta ese momento la educación en la República Dominicana estaba muy influenciada por el pensamiento escolástico. Es Hostos quien introduce el cientificismo en la educación dominicana a partir precisamente de un nuevo método en el proceso de enseñanza, método que no ha sido superado hasta el día de hoy. Me gustaría, Acosta, poder como configurar exactamente cuáles son los elementos distintivos del proyecto educativo de Eugenio María de Hostos. ¿Cuáles son los aspectos que lo distinguen? Porque nosotros estamos ahora mismo seguros frente a miles de maestros que comparten con nosotros este programa todos los domingos, y pienso que lograr socializar con ellos el pensamiento de Hostos implica que se puede entender más en detalle un poco el modelo educativo que promovió Eugenio María de Hostos. Esta nueva propuesta educativa de Hostos empezó precisamente con una reforma educativa que fue aprobada en ese momento por las instancias correspondientes, pero que no duró mucho tiempo, pues la dictadura de Ulises Heró Lili, pues no tomó en cuenta precisamente estos procesos de reforma. Y Trujillo más adelante trató de desterrar todo lo que era la ideología de Hostos. Los gobiernos post-trujillistas, en modo alguno, han retomado esta visión y Hostos se ha quedado ahí en espera. Pero desde el punto de vista del aporte del modelo educativo, hay que destacar los aspectos éticos. La formación en valores que promovía Hostos en su sistema educativo, me parece que es la clave para entender el pensamiento panantillanista de Eugenio María de Hostos. A eso habría que adicionarle, es obvio, la visión holística que tenía del conocimiento, en donde se interpretaba precisamente la ciencia como un todo. En las aulas de Hostos, ahí estaba la geografía, estaba la biología, la química, integrada precisamente de manera holística en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se generó evidentemente un debate bastante grande, yo diría una confrontación bastante fuerte entre las ideas de Hostos y las ideas e intereses de actores muy concretos de la sociedad dominicana en ese momento. Ese debate, exactamente en qué consistió, cuáles eran los aspectos que generaban esa confrontación frente al modelo de Hostos. Es que cuando Hostos llega a República Dominicana, esta vez lo hace por Puerto Plata, desde allí empezó a escribir en una revista que estaba en ese momento en moda, empezó a hacer una crítica a lo que era el sistema educativo vigente en República Dominicana, que estaba matizado por una visión escolástica, una visión en donde la teología predominaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ahí en donde él se está planteando una propuesta laica, sobre todo, y eso no le gustó mucho a la Iglesia Católica, sobre todo, que tenía el predominio, tenía la hegemonía del sistema educativo en la República Dominicana. De ahí pues que se entra en contradicción con el padre Meriño en ese contexto, y Hostos no era que era ateo, pero se le dio el mote de ateo. Realmente en ningún momento, en ninguno de sus escritos, aparece precisamente un ateísmo explícito, ni implícito tampoco, él no menciona esa parte. Lo que sí es que considera que debe haber una independencia en el saber, y eso estaba muy de moda en el momento en que Hostos estudió en Europa, porque él asumió la base krausista y positivista que precisamente había superado los 10 siglos de educación teológica que se había visto en Europa. Hostos trae precisamente este modelo a la República Dominicana y entró en choque, entró en contradicciones con precisamente la Iglesia Católica en ese momento. Uno observa del periodo de Hostos, vamos a decir parte de su producto, así los resultados muy específicos, fue la formación, yo diría, de un conjunto de hombres y mujeres que continuaron el proyecto hostosiano, incluso hombres y mujeres que jugaron papeles muy importantes,
cuando uno piensa, por ejemplo, en los grandes de la educación dominicana, tiene necesariamente que ir a los nombres de quienes siguieron a Hostos. Bueno, el Hostos, para poner en práctica su modelo educativo, fundó lo que fue la Escuela Normal en Santo Domingo. Una escuela normal que luego encontró su equivalente en la Escuela para Señoritas, que fue dirigida por Salomé Ureña en ese momento, pero que en Santiago también tuvo fundó también un modelo basado en el modelo de Santo Domingo, la Escuela Normal de Santiago. Y allí vemos entonces cómo tenemos a una Alcidia Pepín con sus discipulados, que precisamente que son el heredero natural de la propuesta ostosiana. O aquí en Santo Domingo tenemos a Luisa Osema Pellerano, por ejemplo, que en el Instituto para Señoritas Salomé Ureña de Enrique, pues encuentra precisamente la continuidad del pensamiento de Hostos. De suerte que no tan solo Hostos fue un teórico del sistema educativo, sino que de manera práctica creó las instituciones que hagan viable la puesta en práctica de este modelo educativo. ¿Existe en la educación dominicana, podemos decir, algún, digamos, elemento que uno puede decir se mantiene como herencia del modelo hostosiano? Esa es una pregunta que es un poco difícil de saberlo, porque de hecho ha habido una ruptura con la propuesta del modelo hostosiano que no se vislumbra en las reformas que se han estado sosteniendo en la educación dominicana. Somos más dados a traer propuestas educativas enlatadas que nada tiene que ver con la realidad dominicana, cuando ya Hostos nos tenía realmente esa propuesta. Creo que el gran ausente de la ideología de Hostos es precisamente la parte de la ética. Eso lo podemos ver y gran parte de los resultados se están cosechando cuando vemos las noticias en los medios de comunicación de los resultados que tenemos pues precisamente por la ausencia de una enseñanza en valores en nuestro sistema educativo. ¿Cree usted necesario el poder, digamos, volver a Hostos para poder replantear la educación en la República Dominicana? Sí, creo que eso se constituye, Rafael, en un imperativo categórico, el volver al sistema educativo hostosiano que, a pesar de más de un siglo precisamente de esa propuesta, porque estamos hablando que él hizo esa propuesta entre los años 65 y 70, 1865, 1870, de suerte que esa propuesta todavía tiene vigencia. Hostos fue un visionario, fue un adelantado en su época, que vislumbró precisamente la necesidad de formar un ser humano holístico, preparado no tan solo como un recurso humano para insertarse en la sociedad, sino como un ser humano que pudiese aportar y hacer grandes aportes al sistema productivo que hoy nos ha tocado vivir, que es el sistema capitalista. Hostos veía que la sociedad dominicana, en el proceso de desarrollo, en el proceso de progreso que se demandaba del sistema capitalista de la época, se precisaba de una educación, de la formación de un ser humano portador de valor, pero con la capacidad científico-técnica que le permitiese integrarse en esa economía industrializada. Hoy hay una preocupación esencial en materia educativa por contenido muy específico, y yo diría, no sé si usted lo ve igual, yo diría que hay, digamos, un alejamiento de los componentes humanísticos, de los componentes éticos, sociales, necesarios, digamos, en la sociedad de hoy. Efectivamente, que me luce que ahí es donde más Hostos puede hacer su gran trabajo. Recuerden que Hostos, con su obra La Moral Social, hizo un análisis exhaustivo de lo que debería ser el comportamiento del ser humano que vivía en sociedad. Y vemos también de qué forma, a través de su pedagogía, esa moral social constituye un eje transversal en el proceso de enseñanza de los contenidos curriculares que se plantea en su modelo. Plantearse, volver a Hostos quizás sea, pienso yo así, y le converso así con usted,
la respuesta frente a los niveles de descomposición que vive la sociedad dominicana hoy. Es así. Pienso que esa es la mejor alternativa que podríamos tener. No tenemos que buscar fuera de nuestra propuesta, porque si nos damos cuenta, las propuestas, por ejemplo, hay un autor, un filósofo norteamericano, Matthew Lipman, que habla de la filosofía para niños. Pero ya Hostos, a través del teatro, a través de títeres, se planteaba precisamente la necesidad de formar niños en valores y con una visión filosófica para poder dar respuesta a lo que eran las necesidades educativas en la República Dominicana. Si nos damos cuenta también, el modelo constructivista que hoy también está muy de moda, ya la pedagogía de Hostos ya planteaba las herramientas clave para este modelo de necesidad de aprender haciendo. Vemos entonces que sí, que Hostos tiene todas las herramientas en términos educativos y en términos de una propuesta para que se tome en consideración, se retome las instituciones correspondientes para una real reforma educativa. Una compañera, la profesora María Teresa Cabrera, siempre dice hay que tomar muy en cuenta el para qué de la educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos formar? Y precisamente en ese contexto pudiéramos decir, profesor, que en Hostos nosotros encontramos un para qué de la educación. Bueno, hay algo importante, eso que usted hace referencia, María Teresa, que es la visión filosófica del sistema educativo. El gran problema de las reformas educativas es que no se toma en cuenta ese aspecto filosófico, que tiene que ver un componente axiológico, que es lo de los valores, pero también un componente teleológico, la finalidad del sistema educativo. En la propuesta de Hostos hay una finalidad bien marcada, que es la de la formación de un ser humano portador de unos valores, un ser humano portador precisamente de un saber que luego puesto en práctica se traduce precisamente en acciones concretas orientadas hacia la sociedad capitalista. Estamos hablando de que Hostos nos plantea que es más importante que formar un profesional, formar un ser humano que luego ejercite una profesión, que luego se tramite en una profesión. Entonces, esa parte holística y esa parte sobre todo teleológica que usted acaba de mencionar, para qué educar, está presente en toda la propuesta educativa de Hostos. También se observa en el pensamiento de Hostos toda una, digamos, preocupación por la formación y el rol de los docentes en la sociedad. Y este es un elemento, me parece a mí, importante en tanto la constitución de las escuelas normales, de alguna manera, una respuesta que busca o ha buscado formar el recurso humano que pueda bien dirigir el proceso educativo. Me parece interesante porque precisamente si nos damos cuenta, ese modelo hostosiano, que hasta la década de los 70 todavía tuvo un gran peso específico a través de lo que era el sistema de educación de maestros, de formación de maestros, que era el modelo hostosiano, tuvo un gran impacto en el sistema educativo dominicano. No sé por qué no se descontinuó. Vemos que habían escuelas que reproducían el modelo normalista, tanto aquí en Santo Domingo, en San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Santiago, y veíamos que los egresados de esos sistemas se integraban al modelo educativo vigente con una formación que era propia precisamente de este modelo hostosiano y que servía de modelo para el resto de la sociedad, no tan solo en las aulas, sino en la sociedad misma. El modelo hostosiano se plantea un modelo extensionista en donde el maestro educa no tan solo en las aulas, sino también fuera de ellas, con su ejemplo. Y es que precisamente descansa el modelo educativo en una ética, en una formación, en valores, que él dice que vale más, que se predica no teóricamente, sino que se debe predicar con el ejemplo. Y ese sistema educativo que descansa en el normalismo, en las instituciones de la escuela normal, precisamente formaba ese profesor, ese maestro, esa maestra, que luego, inserto en la sociedad, constituía un ejemplo ético, moral, para el sistema, para el modelo educativo y para la sociedad en sentido general.
mucha gente, yo diría, añora una educación, digamos, anterior a la actual. Yo he dicho que incluso muchas personas no se dan cuenta que lo que están añorando es el modelo ostosiano. Exacto. En el fondo hay una gran influencia porque, aunque no se tenga conciencia, esa propuesta ostosiana dejó huellas sobre todo en los grupos intelectuales que gravitan en la República Dominicana. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Juan Bosch, que escribió una obra muy interesante, Hostos el Sembrador, en donde él reconoce que él nació de nuevo al leer a Hostos, porque él le tocó precisamente traducir, transcribir para fines de publicación toda la obra de Hostos viviendo él en Puerto Rico. Y él dice que con esa lectura él puede decir que él nació dos veces, una en La Vega y otra precisamente en San Juan, cuando le tocó conocer la obra de Hostos. De suerte que el pensamiento de Hostos está presente a través de esa intelectualidad que estuvo durante mucho tiempo orientado lo que es la sociedad dominicana. Profesor, ¿qué nosotros debemos hacer para mantener vivo el pensamiento y la obra de Eugenio María de Hostos? Lo primero, yo pienso que es predicar con el ejemplo. Leerse a Hostos, que Hostos sea algo más que una calle, algo más que un parque, algo más que el nombre que se le pone a una escuela. Creo que tenemos que discutir la obra y el pensamiento de Eugenio María de Hostos, porque a través de la Liga Hostosiana se han estado estableciendo ya va por el 12 Congreso que se iba a celebrar ahora precisamente en este enero en Mayagüez, y por razones de las situaciones calamitosas que varios terremotos han estado incidiendo en la isla, no ha sido posible. Nuestra solidaridad para el hermano pueblo de Puerto Rico por esta desgracia que le ha acaecido, y esperábamos por su pronta recuperación. Entonces le comentábamos que lo más importante es leer a Hostos. Hostos es inagotable. En esos 12 congresos, le comentaba, han habido 12 temas diferentes. No hemos podido repetir un solo tema de lo que Hostos ha abordado. Hostos y la municipalidad, por ejemplo, es un tema que es obligatorio tener que discutir, a propósito que hay unas elecciones próximas donde se van a elegir los alcaldes que van a dirigir los diferentes municipios a nivel nacional. Hostos tenía una propuesta de la municipalidad, entendiendo el municipio como el cuarto poder. Vemos entonces que por ahí yo pienso que hay que educar al pueblo, hay que educar a los dirigentes políticos. Pero también tenemos a un Hostos orientado hacia el derecho. Se ha hablado de la Constitución, hubo un gran debate en términos constitucionales recientemente, pero Hostos trabajó el modelo constitucional que amerita la República Dominicana, y yo pienso que muy pocos conocen precisamente esa propuesta de modelo de constitución que Hostos prohijaba. Creo que eso es un tema para que se discuta en el país. Ni hablar, como ya dijimos, de la educación. En el sistema educativo, todavía la visión positivista, caucista, propiciada por Hostos, que adquiere una visión muy original en la propuesta de Hostos, creo que es una tarea que está vigente, porque es un sistema educativo que no descansa tan solo en el carácter técnico de la educación, sino también en el carácter humanista de esa visión educativa. Entonces pienso que esos temas tenemos que seguir discutiéndolos en congresos, en seminarios, en las escuelas, como un eje transversal en las diferentes asignaturas, que de hecho Hostos, por ejemplo, en su modelo, cuando iba a enseñar una clase no tenía un currículum orientado hacia una asignatura. En las paredes de la aula hostosiana había imágenes de geografía, de historia, porque él veía que el ser humano en la educación no podía fragmentar la realidad. La realidad era un todo. Es decir, cuando se enseñaba geografía, ahí estaba incluida la matemática, ahí estaba la biología, ahí estaba la zoología, ahí estaba la botánica, ahí estaba precisamente la ética. Entonces, por eso ustedes van a ver que esto se pasaba indistintamente de un tema a otro. Y uno va a ver que en el discurso hostosiano hay una integración de todo este saber que creo que hay que recuperar. Muy bien.
Profesor, yo creo que ha sido interesantísima esta conversación sobre Eugenio María de Hostos, sobre su pensamiento, sobre el modelo educativo. Yo aprecio que nosotros necesitamos llevar a la escuela todo este debate sobre el modelo hostosiano. El tiempo dice que se nos ha concluido. Bueno, agradecerle al profesor Francisco Acosta que haya venido a compartir con nosotros, y queremos despedir el programa con un pequeño audiovisual a propósito del 12 de enero, que es hoy, 12 de enero de 1972, la muerte en combate de los integrantes del grupo Los Palmeros, parte del modelo y del proyecto que el general coronel Francisco Alberto Camaño Deñó quiso propiciar en la República Dominicana. Con esta audiovisual concluimos el programa del día de hoy. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Los denominados palmeros eran jóvenes rebeldes que se oponían al régimen autocrático y despótico que mantenía en el país Balaguer y su camarilla militar. Su jefe militar era el coronel Francis Camaño, quien para ese entonces residía en Cuba, donde él y sus seguidores aprovechaban las facilidades que les ofrecía el régimen comunista de Fidel Castro Ruz. En el país, los líderes de los palmeros eran los jóvenes Miguel Coco, jefe político, y Amaury Germán Aristi, el jefe militar. Virgilio Perdomo Pérez, Amaury Germán Aristi, Bienvenido Leal Prandi, alias La Chuta, y Ulises Cerón Polanco, fueron localizados en una casa que les servía de refugio en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, en donde fueron atacados en la madrugada del miércoles 12 de enero de 1972, sin ninguna mediación previa por parte de las fuerzas balagueristas, que en las primeras horas de las escaramuzas lograron eliminar a 2 de ellos, mientras que los otros 2 se refugiaron en una cueva cercana, desde donde combatieron resueltamente a tropas regulares. Demostrando un valor indoblegable, los jóvenes palmeros combatieron durante varias horas a las fuerzas militares y policiales, dirigidos por los oficiales contraalmirante Marina de Guerra Ramón Emilio Jiménez, alias Milo, y por los generales del Ejército Nacional Ney Rafael Nibarceja, a la sazón jefe de la PN, y Salvador Chinino Lluveres Montaz, quienes usaron contra los valientes combatientes mal armados cerca de 500 hombres y armamento pesado, incluso armas de artillería, tanques, helicópteros, lanchas y aviones. Los cadáveres de los 4 jóvenes, de acuerdo con el vespertino El Nacional del 14 de febrero de ese año, fueron acuchillados por los militares después que cayeron sin vida y presentaban golpeaduras y quemaduras.